Bien, hermanos, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más. Vamos a dar comienzo a otro estudio de la Biblia siguiendo los pasos de la fe. Como les dije, hay harto que enseñar con respecto a la fe, que es lo esencial para un cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por fe, ¿cierto?, nosotros podemos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, y por fe entender que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también por fe entender que somos justificados mediante la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo quiero llevarlo esta tarde, ¿cierto?, a la fe transformadora. Y Josué, ¿cierto?, el capítulo 2, vamos a estar ahí. Y usted sabe que hay muchos salones de la fama de deportistas, del básquetbol, del béisbol, del fútbol americano, tenis, y hay salones de la fama incluso para los que no son tan buenos también. Bueno, nosotros tenemos un salón de la fama en la Biblia, que es el libro de Hebreos, el capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe. Y en este capítulo, en Hebreos capítulo 11, donde están los héroes de la fe, por así decirlo, o los que pertenecen al Salón de la Fama, ¿cierto? En el verso 31 encontramos a una mujer, o una dama, no tan dama en ese momento, de dudosa reputación, ¿cierto? Y en el 31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vamos a ir al capítulo, ¿cierto?, 6 del libro de Corintios, verso 9 en adelante, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero el 11 dice, y esto erais algunos, mas habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y vamos entonces ahora al capítulo 2 del libro de Josué, para entender un poco el contexto. Moisés, cierto, había muerto, había dejado a Josué como sucesor, y este tenía el trabajo de llevarlos a la tierra prometida. Pero seguían habiendo obstáculos. Estaba, cierto, el Jordán, estaban ciudades que se cruzaban o se oponían, digamos, ante la tierra prometida que era Canaán. Estaban ahí, cierto, Jericó, una de las ciudades más complicadas, amurallada, y ahí había una mujer en esa oscura ciudad, por así decirlo, en el barrio rojo tal vez, no sé cómo quiera llamarle, una mujer ramera que era de este lugar. Sin embargo, Dios la usa, ¿cierto?, para cuidar a los espías. Josué capítulo 2 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole, andar, reconocer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí, y fue dado al aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y lo había escondido, y dijo, es verdad,
que unos hombres estuvieron aquí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Vayan, síganle, apúrense, porque no deben llevar mucho camino. Esto no es una casualidad que esta mujer de una dudosa reputación, más bien dicho una ramera, ¿cierto?, pudiera hacer algo por los escogidos de Dios. Como les leí ahí en Hebreos, o sea, en 1 Corintios 6, esto era y algunos, ¿cierto? Esta mujer, con lo que vamos a ver nosotros más adelante, dejó esta actitud. Y no tan solo las prostitutas, sino que los borrachos, los ladrones, los homicidas, los afeminados, todos. Pero todos pueden ser lavados y justificados por Cristo. No hay hombre en la tierra que haya cometido pecado tan grande que Dios no pueda limpiar y perdonar. Y no hay hombre justo en la tierra que no necesite ser perdonado y justificado por Jesús. Nosotros tenemos una justificación propia, que no es verdadera, que no es correcta. Tenemos un alto concepto de sí mismo más que el que debemos tener. Y eso es lo que tenían los fariseos. Sin embargo, el Señor, ¿cierto?, los trató mal, por así decirle, ¿cierto? Y le dijo, las rameras, los ladrones y todos van delante de ustedes y van a entrar al reino de los cielos. Delante de ustedes. Porque la salvación no depende de religión. Depende de quién es nuestro Salvador y en quién está nuestra confianza. La naturaleza nos forma en hombres pecadores y nos deforma. Mas Cristo es el que nos transforma en personas santas. No con aureola, sino que santa por la santificación que es en la sangre de Cristo. Como le dije, Rahab vivía en un mundo pagano, perdido, era cananita, ¿cierto? Pero era pagana, bajo el dominio del demonio en esta ciudad, una ciudad oscura. Se paseaba por los pasillos, ¿cierto?, vendiendo su cuerpo. Y llegó a ser, mire, escuche bien, y esta mujer llegó a ser la tatarabuela del rey David. ¿Y de dónde desciende nuestro Señor Jesucristo? De David. Y esta mujer fue la tatarabuela del rey David. Y es parte del linaje sanguíneo de Jesús. Jesús es parte de este linaje sanguíneo. Entonces, nosotros miramos a la gente con mucho desprecio, porque tienen este vicio, tienen el otro. Cualquier persona, aunque aparentemente no tuviera vicio y cosas raras ante los ojos de Dios, es sucio, ¿cierto? Y es pecador. Pero cualquier persona en las manos del Señor es una verdadera joya, es limpio, es como le enseñaba hace un tiempo, la perla de gran precio. Jericó estaba destinado a la destrucción. Jericó iba a ser destruido, ¿cierto? Todos, ¿cierto?, habían conspirado para atacar a Israel, para no darle la pasada, ¿cierto?, por aquel lugar, y se oponían a ello. Estos caminaban, ¿cierto?, en el infierno, por así decirlo, un camino oscuro, o una oscuridad espiritual, la espiritualidad que ellos tenían de religión, pero no la verdadera espiritualidad que corresponde a amar y servir a Cristo, como Cristo enseña, como la Biblia enseña. El poder de Cristo es un poder sin igual, es el más grande poder transformador. Sin Cristo no hay transformación, sin Cristo no hay perdón. Vamos a leer el verso 4. Pero la mujer había tomado a los hombres y lo había escondido. En el verso 4 de Josué, 1 al 4 ahí, ya lo leímos. El pueblo, como le dije, había salido de la esclavitud de Egipto, estaba muy cerca de Canaán, solo lo separa el río Jordán y
la ciudad de Jericó. Estaban pronto a entrar. Y los espías, ¿cierto?, se refugiaron en la casa de Rahab. Y aquí vamos a ver nosotros el poder confrontador de la providencia de Dios. Esta mujer ya había en su corazón anidado la idea de amar al Dios de los hebreos, al Dios de Israel. No por casualidad llegaron ellos a este lugar. No por casualidad usted conoce a alguien que necesita de Cristo. Dios, ¿cierto?, confronta a las personas, al que lleva el mensaje y al que necesita el mensaje, por lo que se llama la divina providencia de Dios. Dios los une, Dios mira los corazones de las personas. Hemos hablado de David, que cometió muchas faltas, muchos pecados el rey David, pero Dios pudo decir conforme al corazón de este varón, que tenía un corazón conforme, ¿cierto?, al corazón de Dios. Vemos nosotros a Felipe y el etíope. El etíope, ¿cierto?, un hombre de alto rango, un tesorero de la reina de Caldaza de los etíopes, venía de adorar de la ciudad más religiosa que había en aquel entonces, Jerusalén. Y él venía, ¿cierto?, de África para adorar a Dios y entregar el culto que Dios le pedía, los sacrificios y todo. Pero sin embargo, volvió a su tierra seco, vacío. Porque eso es lo que está pasando hoy día con las religiones. Las religiones se han secado espiritualmente. Están secas, están vacías. Es como la mujer en el pozo, ¿cierto? La mujer samaritana. Jesús no tenía que ir para Samaria por ese lugar. Ocupó el lugar más difícil. Tuvo que pasar montañas, ¿cierto? Podría haber ido por otro lugar. Pero para llegar a Samaria, ¿cierto? Porque ahí había una necesidad. Había una mujer junto a un pozo con mucha agua. Pero sin embargo tenía una sed tremenda. La sed que muchos tenemos, que las religiones no pueden calmar. Solo Jesús puede apagar esa sed. Por eso Felipe y el etíope, como le dije, venía de haber adorado a Dios en Jerusalén, como era la costumbre, a lo menos una vez al año, debían subir a Jerusalén de donde quiera que estuvieran. Y este había venido, ¿cierto?, para adorar, para ofrecer sacrificio, y volvía sin nada. Va leyendo al profeta Isaías. Se acerca Felipe, ¿entiende? ¿Cómo? Si nadie me explica. Y viene, ¿cierto?, de la catedral de la religión, y no le explican de qué se trata la Torá para ellos, ¿cierto?, o el Tanakh, los otros libros, los Salmos, el Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento, nadie le explicaba. Religiosos solamente, con rito, sin explicar qué decía cada cosa, de quién estaba hablando. Y el profeta Isaías, libro que los judíos no quieren leer, habla claramente de Jesucristo, la profecía de Jesucristo, cómo iba a ser crucificado, muerto y todo este. Y le explica al etíope, y después que le explica, ¿cierto?, el mismo etíope dice: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dice al etíope: si crees, bien puedes. Sí, creo que Jesús, ¿cierto?, es el Salvador, porque ya le había explicado la palabra, y es bautizado, y luego Felipe desaparece de su presencia. Como le dije, la mujer samaritana, tantas necesidades, y Dios ha ido juntando. Por eso, hermano, debe estar atento. En tu ciudad, en mi ciudad, hay gente que necesita de Dios. Y tú eres el instrumento, tú que conoces la verdad, conoces la Biblia, eres la verdad para llevar el mensaje. El mensaje confrontador de la palabra. Si no confrontamos a las personas con la palabra de Dios, es difícil que puedan creer. Ya les dije que nadie va a creer por milagros, porque puede creer momentáneamente. Pero creer eternamente es a través de el oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, esta mujer en Jericó creyó
Mire lo que dice el 2:9 del libro Josué. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque, mire el 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que había hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, el pueblo de Jericó se desfalleció. Oyendo esto ha desmayado en nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en los hombres, por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, como he hecho misericordia con vosotros, así hagas tú también cuando vengan a destruir esta ciudad, porque yo no dudo, dice Rahab, que ustedes la van a destruir. La mujer dice que Jehová les dio esta tierra. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Todo el pueblo en el contorno, en Canaán y en todos esos lugares sabían que era la tierra de Israel, de los israelitas. Sin embargo, no querían entregarla. Recuerden que Israel tuvo 400 años fuera de esa tierra y la tomaron otros hombres y edificaron ciudades y muchas cosas. Una tremenda declaración de una mujer. ¿Qué es lo que convenció a esta mujer? Porque hemos oído. ¿Podría alguien sentirse atraído a Dios por lo que usted hace y dice? Esta mujer había oído del poder de Dios, del Dios de Israel. ¿Alguien podría sentirse atraído por lo que usted hace, por lo que usted es, o porque es diferente a los demás? ¿Pueden ver a Dios en usted y en mí? ¿Qué dice la gente? ¿Por qué alguien quisiera ser como usted? ¿Qué hay de diferente? ¿Sabe lo que dice la gente? Si Dios no le ha podido cambiar a usted, tampoco me va a poder cambiar a mí. Por eso necesitamos dar testimonio. Y junto con el testimonio hablar. Dios había hecho destruidos los pueblos que estaban ahí, los reyes, ¿cierto? Y había hecho secar el mar, había abierto el río después, ¿cierto? Más adelante. Y había hecho milagros. Ahora faltaba que usted hable. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en su vida y necesita que usted hable? La gente está preparada para oír. Estimado amigo que está escuchando, si usted no tiene a Cristo, no hay otro camino. Jesús es el camino. Él es la verdad y la vida. Y usted necesita del Salvador que es Cristo, al igual que todos nosotros. Si Dios no ha podido cambiarle a usted, ¿cómo me va a cambiar a mí? Es lo que la gente dice. Por eso necesitamos vidas cambiadas. Dios cambia a las personas, si es que quieren ser cambiadas. Santiago, capítulo 2, verso 25. Santiago 2:25 dice, asimismo también la Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió, ¿a quién? ¿Quiénes iban? Espías. Pero mire lo que dice aquí, a los mensajeros, y los envió por otro camino. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Sabe por qué fue justificada? Por el oír, porque ya no los trata como, Santiago nos dice, como espías, ahora les trata como mensajeros, le llevaron la palabra, le confirmaron lo que Rahab había escuchado. Sí, Jehová nuestro Dios nos va a entregar la tierra, y por eso ella pudo hacer lo que hizo, confiando en que en el Dios de Israel, que el Dios de los israelitas iba a destruir esa ciudad. Entonces necesitaban la confirmación y vino la confirmación, ¿cierto?, por la palabra para que ellos pudieran ser
esta mujer pudiera ser confirmada su salvación. Había creído, pero su fe aumentó cuando ellos le explicaron, ¿cierto?, lo que Dios iba a hacer. Como les dije, ya no le llaman espía, sino que le llaman mensajero. Poder confirmador por la palabra. Es necesario oír. Voy a leer Josué 2:11. 2:11 nuevamente. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una mujer pagana, una mujer que era prostituta, ramera, una mujer, cierto, que vivía en un lugar oscuro espiritualmente, porque era un lugar satánico, aquel lugar, cierto. Miren la declaración que hace. Puso atención a los comentarios y lo que se decía del Dios de Israel. ¿Qué se dice de su Dios, hermano? ¿Qué se dice de su Dios, amigo? ¿Tiene poder para transformar y cambiar? Esta mujer, le digo que llegó a ser la tatarabuela, porque se casó con un príncipe de Israel, llegó a ser la tatarabuela de David. Y Jesús tiene parte de su sangre en ella, porque Jesús es el hijo de David también en el sentido figurado. Pero de ahí viene la descendencia. La gracia limpiadora, en el 2:18 del mismo libro de Hebreos, mire 2:18. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa y a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos, y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y si nosotros sin culpa, más si cualquiera que se estuviera en esta casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano alguna le tocare. La seguridad de estos hombres. ¿Qué hicieron? Este cordón, ¿qué color? ¿Cómo se llama el color? Grana. El color grana es un color rojo fuerte. ¿Les recuerda algo ese color? Los judíos lo sabían, ella no lo entendía mucho, pero los israelitas que estaban ahí lo sabían. Cuando Jesús les dio la salida de Egipto, le hizo marcar los dinteles de la puerta con sangre, color rojo. Los dinteles de la puerta y los postes de la puerta, como señal. Y el ángel de la muerte pasó y no les tocó. Eso es lo que le dice estos espías o estos mensajeros. Vas a poner este cordón, ¿cierto?, rojo, ahí en tu ventana, y todos los que vean este cordón sabrán que tú eres la mujer que nos protegiste cuando venían tras nosotros los de Jericó. Una vez más, les digo que sin sangre no hay remisión ni perdón de pecado. Debe creer en la sangre de Cristo en la cruz del Calvario derramada por usted y por mí. Así que este símbolo le recuerda la Pascua a Israel y a esta mujer Rahab en la protección para la salvación. Como dije, aquí se perfila en el cordón de grana con la sangre de Jesús en la Pascua. Mateo en el capítulo 21, verso 31. Mateo 21, 31. Veintiuno 31 dice, perdón, ¿qué dije? ¿Sí? Mateo 21, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?
Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús está hablando, ¿cierto?, a los fariseos, a los escribas, que se creían muy justos, muy religiosos, o por ser religiosos, se creían muy dentro del reino de Dios. Y él le dice: los publicanos, que son símbolos de pecadores, porque recuerden que aquí hay un publicano y un hombre, ¿cierto?, que se quiere justificar ante Dios. Y el publicano, ¿cierto?, dice: sé propicio a mí que soy pecador. Y el otro dice: yo no soy como este publicano, diezmo, hago esto, hago lo otro. Y el Señor le dice que el publicano salió justificado. Bueno, eso le dice: los religiosos no van a ser justificados a menos que se arrepientan y reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Así que hay que tener cuidado con ello. Hay muchos que se creen pseudo justos, hay que tener cuidado. Mire bien. Todos pueden ser salvos si se arrepienten. No permita que el diablo le diga que usted no puede ser salvo. No hay malo que no pueda ser perdonado, ni hay bueno que no necesite el perdón. Es necesario. Cristo es el poder transformador. Le voy a contar una historia de un pastor. Comentó esta historia y me pareció interesante. Había un remate, se remataban cosas valiosas, y de pronto aparece un violín todo sucio, medio destartalado, cuerdas sueltas, qué sé yo. Y él dice, el hombre que remata, el subastador, dice: ¿alguien da un peso por este violín? ¿$1? Nada. ¿Alguien da un peso o $1 por este violín? Una mano tímida: yo. Tengo $1. ¿Alguien daría 2? Espero más. Nada. ¿Alguien daría 2? A la una. Otra mano: 2. Y de pronto se para un hombre, toma el violín, lo sacude, arregla las cuerdas y empieza a tocar una melodía, pero impresionante. Todos atónitos, perplejos, lo que usted quiera, mirando, y el violín da un sonido pero precioso, ¿cierto? El hombre lo sabía tocar, algo que cautivó a todos. Y nos faltó uno que se levantó y dijo: yo doy $1,000. Otro 1,500, 2,000. Llegó a $3,000 aquel violín que nadie quería dar $2. En las manos del maestro nosotros podemos ser transformados. En las manos del maestro, que es Cristo el Señor, somos una nueva criatura, transformados, una pieza de gran valor, al punto que Cristo dio su vida por usted y por mí. Si Rahab la ramera, si María Magdalena, si el eunuco etíope fueron todos transformados, si Pablo, el que perseguía la iglesia, fue transformado en Pablo, que era Saulo de Tarso, un hombre con mucho estudio, con buena posición, y se transforma en el apóstol de la iglesia. Si yo he sido transformado y tú, hermano, usted también puede. En las manos del Señor, usted es poderoso, porque el Señor tiene el poder para transformar vidas. Hablamos de la fe de una mujer de dudosa reputación. Tal vez usted tiene un concepto muy alto de sí mismo, pero déjeme decirle que sin Cristo no hay salvación. Es necesario que se arrepienta de su ofensa y sus pecados, acepte a Jesucristo el Señor como su Salvador. Él es el único camino, Él es la verdad y la vida. Y usted puede decir con sus palabras: Señor, perdóname por no haber creído en ti antes, como la Biblia enseña. Yo quiero seguirte, quiero ser tu discípulo.
hazme una nueva criatura. Señor, perdóname y líbrame de todo mal. Te lo ruego en el nombre de Cristo tu Hijo, y yo quiero ser un hijo sincero tuyo, Señor, transformado por la gracia de Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias.